Regresamos al Observador y nos quedamos con un mal sabor antes de ir al corte porque estábamos escuchando un testimonio a Ana Aguilar, que me acompaña en el estudio, especialista en temas de justicia penal. Un mal sabor porque escuchábamos un testimonio de una persona que se tuvo que defender a sí misma porque en ese caso, como en muchos, porque no es la excepción por desgracia, el defensor de oficio no tuvo la capacidad, no sé si profesional o la capacidad humana por tantos casos que atiende, de poder ver su caso. Y resulta que un acusado es el que se defiende. ¿Esto cambia con el nuevo sistema? En teoría tendría que cambiar, pero si no cambiamos esa carga de trabajo que impide a los defensores ejercer efectivamente el derecho o proteger el derecho de defensa adecuada de las personas que defienden, entonces no lo vamos a lograr. Y esto pasa por lo que te comentaba antes, ¿no? Un tema muy importante que no es un tema exclusivo de México, es un tema mundial. No existen suficientes recursos para que los defensores puedan ejercer ese tipo de defensas adecuadas, como lo exigen todas las convenciones internacionales, la Constitución, las leyes. Entonces, lo que necesitamos primero entender para que esto pase es que la defensa es un contrapeso democrático en cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque ellos nos ayudan a contrarrestar el poder del Estado, que es el Ministerio Público, el poder de acusarnos, el poder de hacerlo impunemente. Claro. En un mundo ideal, el Ministerio Público actúa de buena fe, pero en un mundo real no necesariamente. Bueno, entonces, la defensa tiene que estar ahí para defendernos como ciudadanos, no si somos culpables o si somos delincuentes, porque creo que parte del trabajo que tenemos que hacer como para renovar esta defensa pública es también cambiar este lenguaje. La defensa defiende ciudadanos. Así es. Y la defensa no sirve al sistema de justicia para encontrar la verdad. La defensa tiene una labor fundamental de servir a la persona que está defendiendo. Claro. En este nuevo cambio tenemos las estadísticas más recientes del INEGI que en promedio por año están ingresan a los reclusorios acusados de algún delito cerca de poco más de 200,000 personas al año, son 170,000 las que es fuero común y el resto son fuero federal. Entonces eso nos hace un universo de atención muy grande para los defensores porque estamos hablando de un México de pocos recursos. Si te parece, antes de seguir platicando, Ana, vamos a la siguiente nota, que es de Marco Lara, y que precisamente nos va a clarificar un poco más qué es esto de la reforma penal para poder seguirlo comprendiendo y entonces abundar en lo que sigue sobre el defensor de oficio. Vamos. Toda persona acusada de delito, dice la Constitución, tendrá derecho a una defensa adecuada. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, el juez le designará un defensor público. Falta que sea real. Tanto la reforma constitucional de hace 6 años como los contenidos normativos que se decantan en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues exigen una defensa pública de carácter técnico, una defensa con la suficiencia en conocimientos y en práctica para poner en movimiento los derechos de toda persona imputada. Bueno, por una parte, un elemento importante es la introducción de la oralidad, que renueva, digamos, radicalmente la forma en que tradicionalmente se ha entendido la defensa. Si en el obsoleto sistema inquisitivo de justicia ejercer el derecho a la defensa es difícil para quien puede pagar un abogado, resulta imposible para quien depende de uno del gobierno. Así, en el nuevo sistema, la Defensoría Pública es prioritaria. A través de este servicio público se garantiza o se tendrá que garantizar que todas las personas con independencia de sus condiciones económicas, sociales o de cualquier otra índole tengan plenamente el acceso a la jurisdicción. Según el nuevo orden procesal que se busca, ¿qué características deberá tener la Defensoría Pública? Perfil técnico, primeramente. En el ámbito teórico, la suficiencia en conocimientos, en contenidos normativos de fuentes de derecho internacional, de los derechos humanos, el derecho interno, constitucional, legal, fuentes jurisprudenciales en el área práctica, estrictamente operativa, que implica un saber hacer,
se referiría a el desarrollo de habilidades y de destrezas suficientes para poder participar, reitero, en la investigación y en el proceso. ¿Será autónoma o seguirá dependiendo del Poder Ejecutivo o el Judicial? Ha habido diferentes esquemas de ubicar o adscribir a una defensoría pública, ¿no? Un esquema que de alguna manera se ha reiterado o se vino reiterando, que es adscribirla en los poderes judiciales. Yo creo que más que el rubro o el ámbito de adscripción, lo más fino en este caso es el dotar de suficiente autonomía en la gestión y sobre todo en la toma de decisiones de los defensores. El que el defensor pueda concienzudamente y conforme a un perfil fortalecido evaluar el carácter de una investigación, de un proceso y hacer planteamientos sin estar condicionados a una línea de supra-subordinación jerárquica. En los últimos 20 años, muchos países en América Latina han estado inmersos en un vibrante proceso de democratización de sus sistemas penales. Bueno, como vemos ahora, Ana, en este nuevo esquema del sistema son audiencias públicas, partimos de la idea de presunción de inocencia, que es vital y que cambia incluso la cultura a la que estamos acostumbrados de considerar culpable a quien ya es procesado, sino al contrario. Como tú decías, es un ciudadano. ¿Cuál ha sido o está siendo la experiencia en este momento, en estos cuantos estados en donde ya se aplica, como Chihuahua, Morelos, Estado de México, la experiencia del defensor frente a estas audiencias que son públicas, que no pueden cancelarse, que son más rápidas, ágiles, y con los elementos que se presentan es como se tiene que decidir y es el momento en el que el abogado tiene que defender a su cliente? Me parece que debo decir que en este proceso de implementación los abogados públicos, los defensores públicos han sido capacitados extensamente por el Estado y por otras organizaciones que han brindado este tipo de entrenamiento. En este sentido, son los mejores preparados con respecto a los abogados particulares que no necesariamente tuvieron esa misma capacitación. Esto ha tenido como resultado que la mayor parte del trabajo, la mayor carga de trabajo recae en los defensores públicos en los sistemas acusatorios hasta ahora. Muy alto, en muchos estados sobrepasa el 90%. Lo que vemos o lo que hemos tenido experiencia, desde la experiencia del instituto, hemos visto un trabajo mucho más de calidad de los defensores públicos en audiencia, pero todavía existen pendientes porque son muy pocos para la carga de trabajo que tienen. Entonces eso genera que se afecte la relación de confianza que tienen que tener con las personas que defienden y que es vital para elaborar una teoría del caso y una mejor defensa, por lo tanto. Entonces es muy importante que los defensores tengan, por ejemplo, la oportunidad de ir a los centros de internamiento a visitarlas para saber no solo cómo están, porque también la defensa pasa por conocer las condiciones de internamiento, si es que lo están, o saber en cuál es su contexto social para poder solicitar, por ejemplo, que la persona esté en libertad mientras está su proceso. Eso implica el conocimiento de quien están defendiendo y a veces no pasa así por esa falta de tiempo para la carga de trabajo. Hacerlo. Sí. Bueno, eso es muy grave porque puede poner en duda, puede incluso no permitir la inocencia de una persona inocente, ¿no? Si te parece, vamos a un corte y seguimos platicando sobre el tema. Ahora regresamos.